Cuando estamos evaluando personas para determinar si tienen sarcopenia o no, debemos usar algún método que nos permita evaluar o la masa o cantidad de músculo o la función muscular para determinar si tienen o no sarcopenia. Como primera medida debemos siempre recalcar que las mediciones antropométricas aportan muy poca información respecto a composición corporal y son muy inexactas, por lo tanto tendemos a no usarlas cuando estamos evaluando la presencia de sarcopenia. Para evaluar masa muscular usamos varios métodos. El que más se usa en general por su exactitud es la densitometría de doble fotón o DEXA. También se puede usar la bioimpedanciometría, esta debe ser multifrecuencia para que sea exacta, y últimamente se han agregado métodos de imágenes como el ultrasonido y la tomografía axial computada o resonancia magnética. La densitometría de doble fotón o DEXA usa el mismo equipo que se usa para medir la densidad mineral ósea, con la diferencia que en este caso mide composición corporal con un programa especial. Es bastante exacto y muy usado. La bioimpedancia se basa en la medición de la resistencia al paso de la electricidad por el cuerpo, que es inversamente proporcional a la cantidad de agua que tiene y por lo tanto a la cantidad de músculo. Puede medir bastante precisamente la masa. El ultrasonido muscular es una técnica sencilla en la cual se usa un transductor lineal que se coloca sobre el muslo y esto permite medir posteriormente la altura del músculo recto anterior o cualquier otro músculo que se quiera medir. Esta altura se correlaciona muy bien con los parámetros de masa magra que se pueden obtener con DEXA. La tomografía axial computada o la resonancia magnética obtienen imágenes muy similares a las que se obtienen en ultrasonido, pero debemos tener en cuenta que estos equipos son caros y la tomografía axial computada implica exposición a radiación. Con esto, la única gran diferencia es que se pueden obtener áreas en vez de altura en el músculo mediante software propio de los equipos o mediante un software externo, como el caso de Photoshop. Sin embargo, no aporta mucho más que el ultrasonido. Aquí observamos la concordancia que existe entre la medición de masa muscular mediante DEXA y bioimpedanciometría multifrecuencia. Son datos de un estudio nacional de salud efectuado en Estados Unidos en el 2013-2014, en el cual aproximadamente 3.000 personas se les midió masa muscular por los dos métodos. Se puede ver que la correlación y la concordancia es bastante buena. Aún más, no hay una sobreestimación o una subestimación de valores bajos o valores altos, lo que permite afirmar que la bioimpedancia es un método bastante exacto para los efectos de medir composición corporal. En cuanto al ultrasonido, estos son datos nuestros en los cuales comparamos y vimos la concordancia entre masa magra apendicular, o sea, la masa magra solamente en las extremidades, y el grosor del recto anterior medido con ultrasonido. También obtuvimos una correlación bastante buena. Y otros autores lo que han hecho es medir el grosor de varios músculos simultáneamente, con lo cual la correlación con DEXA aumenta aún más. Por lo tanto, también es un método bastante práctico de usar. Como el recto anterior es un músculo que se atrofia rápidamente en condiciones de estrés, también se está usando en unidades de cuidado intensivo en pacientes críticos para ver la atrofia muscular que ocurre después de enfermedades graves como sepsis, cáncer u otras. Y tiene un excelente valor pronóstico en este paciente, por lo tanto también se puede usar en esas condiciones. Recordemos que en este momento en casi todas las unidades de cuidado intensivo siempre existe un ecógrafo a disposición de los residentes. Para evaluar la fuerza y función muscular usamos dos tipos de medidas. Una son medidas de fuerza y la que más se usa habitualmente es la fuerza de agarre de la mano. Hay otras, como la medición de torque cuádriceps o otros músculos, sin embargo, no son muy exactas, no están muy bien validadas, por lo tanto no es conveniente pensar en ellas. Y lo otro que se usa mucho son pruebas funcionales, que no miden directamente fuerza, pero sí miden funcionalidad
de las personas que también se asocia directamente con sarcopenia. La fuerza de agarre de la mano usa un dinamómetro que debe regularse para el tamaño de la mano de cada usuario. Una vez que se ha regulado y se pone en cero, se le pide al usuario que presione el dinamómetro con la mayor fuerza que pueda con el brazo extendido. Generalmente se hacen 3 mediciones en cada mano y la medición que se usará como parámetro será el mayor valor que se consiga en una mano u otra. Se debe buscar una superficie plana sin obstáculos, ojalá una multicancha, medir el perímetro de esta y luego anotar el número de vueltas que la persona logra dar en 6 o 12 minutos según la prueba que se utilice. El Time Up and Go evalúa el tiempo necesario para levantarse de una silla, caminar 3 metros, volver a la silla y volver a sentarse. Todos los métodos que hemos descrito tienen limitaciones como era de esperarse. Tanto DEXA como bioimpedancia son altamente dependientes en la hidratación de las personas a las cuales se realiza el examen. Por lo tanto, cualquier paciente que esté deshidratado o tenga problemas de manejo del agua, como pacientes con insuficiencia renal, cardíaca o hepática, va a dar resultados no confiables con estos métodos. La ultrasonografía es un método que es muy operador dependiente. Basta con que el operador apoye el transductor un poquito más fuerte en el muslo para que disminuya notablemente la medición del grosor del músculo que se está midiendo. En el caso de la tomografía axial computada, hay una exposición a radiación importante y la resonancia magnética es muy cara. La medición de fuerza de agarre de la mano se aprende. Las personas que se repiten el examen varias veces van aprendiéndolo a hacerlo mejor y van ganando fuerza en forma, por supuesto, errónea, solamente dependiendo del aprendizaje. Como esta prueba se hace frecuentemente en adultos mayores como parte de su evaluación funcional, muchas de las mediciones pueden dejar de ser confiables porque simplemente las personas aprendieron a hacer la prueba más que haber ganado fuerza real. El Time Up and Go, la prueba de marcha, pueden variar de un operador a otro si no se es riguroso para mantener protocolos estrictos de ejecución. Por lo tanto, en resumen, todas las pruebas tienen fuentes de error que deben ser tenidos en cuenta en el momento de analizar los resultados. Esto es especialmente cuando se están analizando resultados de un individuo en particular, en los cuales estos errores pueden llevar a decisiones que no son las correctas. Dicho todo esto, en este momento el consenso que hay para definir a una persona como sarcopenia es que tenga una disminución en su masa muscular. Para eso se usan distintos estándares que no es del caso entrar. En general debemos decir que se deben usar estándares propios del país y no estándares importados porque hay muchas variaciones de una etnia a otra. Y segundo, se le pide que tengan o poca fuerza muscular o un mal funcionamiento físico en alguna de las pruebas funcionales que analizamos. ¿Por qué es importante considerar los dos factores? Porque no hay una relación estrecha entre fuerza o función y masa muscular. Este gráfico lo muestra y uno ve cómo cuando se compara masa muscular con fuerza hay una tremenda dispersión de datos y en general podemos decir que la masa no predice la fuerza en más allá de un 30%. Esto es por razones obvias porque el músculo puede ser más o menos eficiente y no solamente tener un gran músculo significa tener mucha fuerza, sino que un músculo pequeño pero muy eficiente también lo puede tener. Con todas estas consideraciones, cuando uno ve la frecuencia de sarcopenia en nuestra población, estos son datos chilenos, uno ve que en general, según distintos parámetros que se usen, la frecuencia variaría entre un 5 a un 35%. Probablemente hay que quedarse con una línea media y pensar que probablemente nuestra frecuencia de sarcopenia es alrededor de un 20 a 25%.
un dato que es bien importante y relevante es que no hay grandes diferencias en la prevalencia de sarcopenia entre adultos jóvenes, está mostrado aquí, con adultos mayores. Esto es por lo que discutíamos antes, la alta tasa de sedentarismo que existe en nuestra población. Este es el dato para mujeres, que es muy similar. Nuevamente muestran prevalencias promedio de sarcopenia que andan alrededor del 20-25%, sin haber diferencias entre adultos jóvenes y adultos mayores. ¿Cuáles son los efectos de la sarcopenia? Ya lo hemos visto antes. Fundamentalmente estamos pensando en disminución de funcionalidad, aumento de riesgo de caída, disminución de la calidad de vida y aumento de mortalidad. Aquí vemos, cuando comparamos la sobrevida de personas de acuerdo a sus cuartiles de masa libre de grasa o masa muscular, vemos que las personas que están en el cuartil inferior de masa muscular son aquellas que tienen la menor sobrevida. Nuevamente, estos son datos nuestros de adultos mayores estudiados y seguidos durante casi 15 años. Lo mismo ocurre cuando uno ve pruebas funcionales. Nuevamente aquí estamos viendo cuartiles de test de 12 minutos y vemos las personas que están en los cuartiles más bajos son aquellas personas que también tienen una mayor mortalidad cuando lo seguimos en el tiempo. Datos internacionales también muestran que la fuerza de agarre de la mano, las personas que están en el cuartil inferior, tienen una mayor mortalidad por distintas causas que van desde infarto agudo de miocardio, accidente vascular encefálico, cáncer, problemas respiratorios, caídas y fracturas. Por lo tanto, nuevamente, la fuerza de agarre de la mano es un muy buen indicador y pronóstico de mortalidad en la población general. Este estudio es un estudio particularmente grande que se hizo en aproximadamente 10 países distintos, justamente viendo la asociación entre mortalidad y fuerza de agarre de la mano. ¿Cómo podemos prevenir o manejar la sarcopenia? Sabemos que la única intervención universalmente efectiva y segura para el manejo de la sarcopenia es el ejercicio. No existe en este momento ninguna otra intervención que uno pueda decir que es inequívocamente efectiva para el manejo de esta condición. La idea básica es que cuando estamos hablando de ejercicio, las personas puedan tener una actividad física que parta en la juventud, de tal manera de conseguir el mayor pic de masa muscular posible. Y que una vez que esta masa muscular empieza a disminuir, cosa que ocurre aproximadamente entre los 35 y 40 años, si uno mantiene una actividad física permanente, la declinación sea lo más lenta posible, de tal manera que en el momento que lleguemos al umbral de discapacidad sea mucho más tarde en la vida. Si no mantenemos ninguna actividad física, suponemos que esta declinación será mucho más rápido y cruzaremos este umbral de discapacidad mucho antes. Por lo tanto, si estamos hablando de ejercicio como prevención, este debe partir a edades tempranas y mantenerse durante toda la vida. Aquí vemos un ejemplo característico de cómo las personas que tienen una mayor capacidad aeróbica, producto de una situación de haber hecho ejercicio durante su vida, tienen una menor mortalidad que aquellos que tienen una menor capacidad aeróbica. Este es un ejemplo incluso más notable de cómo se ve que las personas, este es un estudio que se hizo en Suecia, en que se midió la capacidad respiratoria en personas que iban a entrar al servicio militar a los 18 años y se vio qué porcentaje de esas personas después desarrollaban discapacidades. Y se vio que las personas que estaban en los deciles inferiores de capacidad respiratoria en la juventud a los 18 años eran aquellos que iban a desarrollar más discapacidades en su vida adulta. Esto no puede ser una mejor prueba de que la capacidad física derivada de un ejercicio constante es lo único que va a permitir prevenir las consecuencias funcionales de la sarcopenia. Más aún, se ha visto que las personas que hacen cosas tan sencillas como trasladarse activamente al trabajo, eso significa ir caminando, usar el transporte público, bicicleta,
tienen factores de riesgo mucho menores que las personas que se trasladan en auto, por ejemplo, para desarrollar accidentes, en este caso, infarto agudo miocardio o desarrollar obesidad. Por lo tanto, se está viendo que estas personas que se trasladan activamente al trabajo, ya esa simple actividad de caminar o ir a tomar el transporte público caminando, ya significa un beneficio en términos de funcionalidad y en términos de enfermar. ¿Cuáles son los ejercicios que se deben hacer cuando se entrena a adultos mayores? Fundamentalmente recomendamos hacer ejercicios aeróbicos, siempre teniendo en cuenta de no sobreesforzarse, y eso se puede calcular de una manera muy sencilla, que es usando esta fórmula que es calcular 220 menos la edad por 0.7, que es el número de latidos máximos a los cuales puede llegar una persona durante el ejercicio. Con eso nos aseguramos de que no se van a sobreesforzar. Cualquier ejercicio vale, un ejercicio muy bueno es caminar, que siempre es recomendable, seguro y no tiene ningún problema. Otros tipos de ejercicios que recomendamos son los ejercicios de resistencia. En general, hemos recomendado el uso de bandas elásticas porque son baratas, sencillas de usar y pueden ser aplicadas de distintas maneras para mejorar resistencia muscular de extremidades inferiores o extremidades superiores. Finalmente, siempre es bueno en adultos mayores incluir ejercicios de balance, ejercicios tan simples como este, que es caminar en tándem, para mejorar el equilibrio y disminuir las caídas. Es tan importante el ejercicio que se reconoce en este momento que es universalmente efectivo para disminuir las limitaciones de movilidad en adultos mayores. Por este motivo, el Ministerio de Salud ha publicado distintos instructivos para desarrollar programas de entrenamiento físico para adultos mayores que están disponibles en la web y pueden ser bajados en forma gratuita. Este es un ejemplo de los libros que se pueden encontrar en la red con instructivos para entrenar a adultos mayores en distintas condiciones. Los programas de ejercicio, por supuesto, que tienen limitantes. La mayor limitante es la baja adherencia a los programas. En general, no más del 50% de los adultos mayores que son invitados a participar efectivamente asisten, y de aquellos que asisten, lo hacen no más del 50% de las sesiones programadas. Y lo más grave es que una vez que terminan los programas estructurados, casi nadie mantiene una actividad física permanente, sino que vuelven a tener sus hábitos sedentarios. Por lo tanto, es muy importante tratar de inculcar un hábito de ejercicio habitual en estas personas, promoviendo traslado activo al trabajo, limitar el uso del auto y caminar, e involucrarse en deportes de bajo riesgo que mejoren su capacidad física, calidad de vida e incluso les mejore su estado de ánimo. Estos deportes pueden ser caminar, subir cerros, andar en bicicleta, nadar, lo que ellos consideren que pueda ser algo que les entretenga y les sea grato de hacer. Es importante hablar también de nutrición porque muchos han pensado que la nutrición puede jugar un rol en la prevención y el manejo de la sarcopenia. ¿Por qué? Básicamente porque se ha sugerido que los adultos mayores pudieran tener requerimientos proteicos más altos que adultos jóvenes. Esto se basa en estudios de balance nitrogenado que son muy antiguos, y se ha postulado que, derivado de estos estudios, una mayor ingesta proteica pudiera ayudar a prevenir la sarcopenia. Los estudios de balance nitrogenado son básicamente dar una cantidad de proteína en la dieta y ver cuánto se excreta por la orina, por el sudor y por las deposiciones, y calcular cuánto nitrógeno requerimos para no tener una pérdida neta de nitrógeno en el tiempo.
Por supuesto que esto es bastante burdo, porque en el fondo uno está dando una cantidad de proteína, está viendo cuánto excreta, pero no sabe y no tiene idea qué es lo que ocurre entre medio. Estos estudios hay que hacerlos en condiciones de laboratorio muy especiales, por lo tanto son estudios que realmente no tienen una traducción práctica real. Si las mediciones no son precisas, no tienen ningún valor, por lo tanto es muy importante que los estudios sean hechos en condiciones de confinamiento de personas en las cuales se miden todas las excreciones que tengan, no se deja nada al azar y son difíciles de hacer. Y en general, a pesar de que estudios antiguos mostraron que había diferencia en balance nitrogenado entre jóvenes y adultos mayores, estudios posteriores que son bastante antiguos incluso, porque son del 2008, no muestran ninguna diferencia en el balance nitrogenado a distintas ingestas proteicas entre personas mayores y adultos jóvenes. Aún así, se ha insistido en que las personas mayores pudieran tener un mayor requerimiento de proteínas. Para zanjar esta discusión, lo que se están tratando de hacer son estudios controlados, prospectivos, en los cuales se está dando durante un tiempo prolongado mayor cantidad de proteínas a adultos mayores comparado con aquellos que mantienen una ingesta proteica habitual, para ver si hay algún cambio en la masa muscular. Uno de los estudios más bien hechos que se ha publicado últimamente es este, en el cual se dio dos niveles de ingesta, un nivel de ingesta que eran 0,8 gramos por kilo, que es la recomendación habitual, y otro nivel que fue 1,3 gramos por kilo, y uno ve aquí que en el plazo de 6 meses, no hubo ningún cambio en la masa muscular en estas personas. Como control positivo, en este estudio se usaron anabólicos, que es testosterona, que siempre aumenta la masa muscular, pero a riesgo de muchas complicaciones, y nuevamente se ve que la testosterona sí aumenta la masa muscular, pero nuevamente no hay diferencias entre personas que están con una ingesta proteica alta, que son los círculos, con aquellos que tenían una ingesta proteica normal, que son los triángulos. Por lo tanto, este y otros estudios están refutando el concepto que una mayor ingesta proteica pudiera proteger o prevenir la sarcopenia. Finalmente, una palabra acerca de suplementos ergogénicos y su efecto en sarcopenia. No hay ninguna evidencia, y eso es muy importante, no hay evidencia científica que demuestre que estos suplementos tengan un rol efectivo en la prevención o tratamiento de la sarcopenia. Específicamente nosotros hemos hecho estudios, otros autores también lo han hecho, demostrando la absoluta inefectividad de productos como creatina o el beta-hidroximetilbutirato, que es un producto que se está promoviendo como útil para prevenir sarcopenia por una marca comercial de suplementos nutricionales. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia que apoye su uso ni deben recomendarse en este momento como algo efectivo.